Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de septiembre. Iniciamos el año electoral en el país, en donde más de 95 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral habremos de elegir 21,000 cargos en este proceso electoral del 2021, que se llevará a cabo en las 32 entidades del país. Se renovarán 15 gubernaturas y hoy el tema interesante que está pues en el filo de la navaja es la resolución del Consejo General del INE que le daría desde el viernes pasado a 7 organizaciones políticas que buscaron obtener el registro como partido político. Se generó la expectativa por la comisión de prerrogativas, que finalmente serían 3, y una sesión, digamos, maratónica, casi cardíaca, ya en la noche, que inició al mediodía aproximadamente. Únicamente se autorizó el registro para un solo partido. Esto generó sin duda opiniones con diversos actores políticos, y hay reacciones, hay opiniones sin duda. Y hoy saludo con mucho gusto a la maestra Queta Burelo, que nos acompañamos en este Muchas programa. gracias, Maestra, buenas maestro. noches. Gusto en Y saludarlo. el gusto es mío, maestra Queta, y por supuesto saludo también a mi compañero y amigo Juan Carlos Calimayor, esta noche que estaremos juntos los tres. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo está, maestro? Me da mucho gusto saludarlos y, bueno, tener la oportunidad, ya que soy abogado. Te escucho muy lejano. ¿Ahí me escucha? A ver, un poquito más alto. ¿Ahí me escucha? Ahí yo te escucho, pero un poquito bajito. Déjeme, ahorita corrijo eso. Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Entonces, si les parece, para que aprovechemos el tiempo, le entramos de lleno a este tema en el esbozo, en el contexto que ya lo he puesto. Efectivamente, insisto, se van a renovar en el próximo año 2021, en el proceso electoral que hoy inicia. Se van a renovar 15 gubernaturas, entre ellas Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Y se van a renovar en las 32 entidades a 500 diputados federales. Habrán de renovarse también 13 congresos locales, entre ellos Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Aguascalientes, Durango, Ciudad de México. En tanto que este 18 de octubre del 2020 habrán elecciones intermedias en Coahuila y el estado de Hidalgo. En este contexto, entonces, ese es el mayor proceso electoral de nuestra historia que tenemos en México, con la visión y el ejercicio de un gobierno que toma distancia de los gobiernos neoliberalistas, y que hay ahí un asunto político que tiene que ver con el enjuiciamiento o no a expresidentes. Llegamos el fin de semana, le comentaba a todos ustedes, con una resolución a las solicitudes de registro para constituirse como partidos políticos nacional a 7 organizaciones. 3 quedaron en la recta final y finalmente fue 1. Sobre ese tema que ya está muy comentado en redes, en columnas, en opiniones, pues Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ves el tema de la resolución del Consejo General del INE? Perdón, ¿me preguntaba a mí? Sí, Lo dejé de escuchar, pero ¿me escuchan bien ahí? sí, te escuchamos. Bueno, miren, este es un tema que conozco pues, desde hace mucho tiempo. Me di a la tarea de ver esta agotadora jornada. Duró 11 horas y 11 media, horas. pero se interrumpió. Las 12 a las 5 de la tarde trataron unos temas y a las 5 empezó, digamos, la discusión acerca, yo creía que de lo que la comisión de fiscalización, no de prerrogativas, querido maestro, de fiscalización, Ah, ok. había votado 24 horas antes. 24 horas antes, 5 de los 11 consejeros votaron 4-1 a favor de otorgarle el registro a 2 partidos.
que ya existía, ¿no?, en las combinaciones aliado con Morena, con el PP, y aunque tuvo varios diputados, pero la gente no lo tachó a ese partido, tachó a Morena, y entonces no le tocó el porcentaje del 3% que le permitiera conservar su registro. Es el Partido Encuentro Social. El Partido Encuentro Social, desde su creación, está íntimamente vinculado a las iglesias cristianas, evangélicas, y ahora que se renovó, pues una parte de la discusión tuvo que ver con la participación de ministros o de iglesia en la celebración de las asambleas, que fue uno de los argumentos que se discutieron ampliamente porque se pudo acreditar en una auditoría que hizo el INE que habían participado, porque hay que diferenciar, una cosa es el Estado laico, una cosa es nuestro derecho a profesar la religión o no que queramos, y otra cosa es el derecho político. Los dos deben salvaguardarse, pero lo que no se puede y está expresamente prohibido en la Constitución, y yo como liberal que soy en esa materia, pues sostengo que pues tuvimos una guerra fratricida con la reforma de 1857 en la época de Juárez, y precisamente un gran logro de México después de 3 siglos de dominación española a través del virreinato y sobre todo de evangelización católica, pues la separación de la iglesia y del Estado era fundamental porque la iglesia prácticamente era quien recaudaba a través del diezmo eh, un impuesto, una forma de impuesto que no tenía el gobierno juarista ni los gobiernos anteriores, que no te, por eso no eran autosuficientes. Además tenía una gran cantidad de territorio nacional, por eso se creó la ley de desamortización de bienes, en la cual derivaron a través de Juárez la venta de muchos terrenos para capitalizar al gobierno juarista, para que pudiera tener viabilidad, pagar su ejército, pagar sus funcionarios. Entonces, el Estado laico tiene su origen, es uno de los grandes logros de México, eh, en separar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Después se dieron ataques contra la iglesia, tuvimos la guerra cristera ya el siglo pasado, por ahí de los años 30, terrible, con terribles consecuencias, pero eso hace, reafirma la tesis de que debe haber una separación entre la iglesia y Estado y que los pastores, los curas, deben de separar el ascendiente moral o la influencia que ejercen sobre sus feligreses, sobre sus creyentes, de las cuestiones políticas. Entonces, esta fue una ardua discusión y a pesar de ello, sí se aprobó el registro de este partido, que fue como ratificar a un partido que ya existía. Hubo 108 solicitudes hace un año y medio de nuevos partidos políticos. De esos 108, 7, digamos, fueron los semifinalistas, y 2 se quedaron en el camino de esos 7, el de César Augusto Santiago, nuestro paisano, y el de Manuel Espino Barrientos, este chapulín que ha brincado del PAN al PRI, del PRI a Morena, sin diferenciaciones ideológicas, acomodándose al poder en turno, que también quería hacer su propio partido. 3 partidos ligados al magisterio. La ley prohíbe expresamente que se utilice la base sindical, las listas de los maestros, la convocatoria a través del sindicato para las asambleas. También vuelvo a lo mismo, los maestros, por supuesto, que tienen derechos políticos y deben nada más diferenciarse una cosa de la otra. De hecho, hoy de los 500 diputados hay 54 que son maestros y corresponden a diferentes fuerzas políticas. Y yo lo veo muy bien, el maestro tiene un ascendiente, tiene una preparación y también tiene que tener una representación en el Congreso de la Unión, como la tienen que tener otro tipo de perfiles ciudadanos. Pero ahí hizo una auditoría el INE, cruzada, aleatoria, y según ellos, habrá que ver, porque van a impugnar también, tengo entendido que redes sociales progresistas, aquí en Chiapas encabeza el secretario de Educación Ricardo Aguilar, van a impugnar porque de esta muestra aleatoria también se arrojó no solamente que se usaron las listas de los maestros, no solo fueron puros maestros, hay que decirlo, fue mucha gente aparte, quizá familiares, amigos o simpatizantes, que estaban en su derecho de acudir,
Y ese muestreo ellos decidieron, también se hablaba de dádivas, aunque no fueron precisos en esos términos, de ofrecimiento de dádivas para acudir a estas asambleas, pero también sirvió de argumento, en este caso, para rechazar a los 3 partidos. Déjenme decirles que de los 5 partidos que llegaron a la final, 4 de ellos, incluyendo al PES, que ahora se llama Encuentro, se llamaba Partido de Encuentro Solidario y ahora se llama, se sigue llamando PES, pero con otra Encuentro palabra. Social. Encuentro Social primero, ahora se llama Encuentro Solidario. Estos 4 partidos hicieron pública su adhesión a la 4T. Entonces, y están en todo su derecho de hacerlo, eso no es discutible. El gran tema es el equilibrio de fuerzas políticas que sean representativas, aunque sea de minorías, si así lo quiere ver Morena, pero las minorías también tienen derecho a tener una representación, y esto es producto de una decisión que se fue dando en el PAN con Margarita Zavala, quien después de que el presidente Calderón se retiró de la presidencia, ella, que tenía sus derechos y además que tenía su propia carrera política, había sido diputada, ahí se conocieron en el PAN Felipe Calderón y Margarita, pues la bloquearon, no la dejaron ser diputada. Luego esta victimización le dio la popularidad suficiente para buscar la dirigencia, también la bloquearon. Luego empezó a aparecer en las encuestas como favorita del PAN en las elecciones presidenciales, y Ricardo Anaya, el dirigente del PAN, la jugó de juez y parte, porque era presidente del partido y también era aspirante presidencial. Yo creo que esa fue la gran decisión que provocó la ruptura dentro del PAN y le restó competitividad al PAN. Y luego el PRI, que lanzó a Meade, que no era un militante del PRI, una cara más ciudadana, que fue otro pobre, en mi opinión, pagano, de la mala imagen que se encargaron de construir respecto del PRI. Yo digo, y lo digo porque acá tengo a Queta, que es una distinguida, y tengo muchos amigos que son muy buenas personas, que tienen una trayectoria de congruencia, de honorabilidad. De verdad podría citar a varios, como también tengo amigos en Morena, porque yo sí creo en la pluralidad, querido maestro, querida Queta. Yo no soy partícipe de esta visión maniquea del presidente de que o estás con la 4T o estás en contra, o eres bueno o eres malo, o eres honesto o eres corrupto. Como déjame tantito, estimado Juan Carlos, ir con la maestra Queta y volvemos a este tema que traes, por favor, que está muy bien explayado. Maestra Queta, sobre este tema, desde la posición y la experiencia que usted trae, ¿cómo advierte el sentir político en esta ruta que acabamos de iniciar de la vía electoral para el próximo año 2021? Bueno, es interesante ya hoy, fíjese, es curioso, porque hoy se abrió el Hipódromo de las Américas para dar paso a las carreras de caballos, ¿no? En esta condición de pandemia, además, ¿no? En esta condición de pandemia, y también el INE anunció que se inicia el proceso electoral, ¿verdad? O sea, arrancan toda la caballada. En una época decían los priistas, la caballada está flaca o no está flaca, ¿verdad? En esta ocasión, pues yo la veo también todavía medio flaca, ¿verdad? A estas alturas creo que todavía es un momento de que los partidos van a reposicionarse, van a, como también se da en el fútbol, van a escoger a sus mejores jugadores o jugadoras, ¿verdad? Sus mejores piezas para irse posicionando de aquí al 21. Y en esta cuestión que ya hemos discutido sobre los nuevos partidos, desafortunadamente muchos se quedaron a pocos pasos de llegar a la meta, ¿verdad? Por ejemplo, el partido donde está un chiapaneco, Ricardo Aguilar Gordillo, de las huestes de doña Elvester Gordillo, ¿verdad? Se veía como muy sólido, con muchas posibilidades de llegar, y sin embargo se quedó en el camino. Ellos desde un principio estuvieron aliados a Morena como movimiento, y sin embargo se quedaron. Por ejemplo, otro partido de una persona a quien yo aprecio mucho, priista,
Augusto Santiago es una persona muy brillante. Este ya no era su momento, desafortunadamente, ¿no? Porque es un momento muy difícil, es un momento de mucho trabajo político, hacer un partido a nivel nacional, tal vez lo sea más fácil a nivel local, pero a nivel nacional implica pues tener seguidores en un determinado número de distritos, hacer un trabajo de tierra bastante complicado, ¿no? Y creo que desafortunadamente a César Augusto ya no era su momento y lo siento mucho porque es una persona a quien yo admiro dentro del partido, porque es una persona muy brillante, una persona polémica que da la batalla, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de México Libre, que todo el mundo se lo atribuye al expresidente Felipe Calderón, pues Margarita Zavala hizo su protesta en ese sentido porque en realidad ella era la dirigente de este nuevo movimiento. Margarita Zavala dejó un buen sabor de boca en el DIF nacional cuando ella presidió el DIF nacional. En lo particular a mí no me gustó mucho que se retirara de la contienda la vez pasada porque yo creo que uno debe dar la batalla hasta el final, gane o pierda, debe dar la batalla hasta el final. Y creo que eso también no causó una buena imagen de parte de ella a nivel nacional, ¿no? En ocasiones uno se quiebra la cabeza pensando en cómo pensaron cada uno de los consejeros y consejeras del INE para tomar tal o cual decisión. Se vieron presionados porque el presidente López, ¿verdad? López Obrador ha tenido una confrontación muy directa con el presidente Calderón desde el principio. ¿Influye eso en el sentir de los consejeros y de las consejeras? ¿Cuáles son los temas o las presiones que influyen en un momento para tomar una decisión de votar por tal o cual organización para que sea un nuevo partido? Yo en lo particular también no estoy muy de acuerdo con el hecho de que pasara a Encuentro Solidario, porque desde un inicio se vio que era un partido confesional muy ligado a una serie de manifestaciones religiosas. Yo soy una partidaria absoluta del Estado laico y creo que un partido político no debe estar influido por un tema, religioso, ¿no? Maestra Queta, Juan Carlos, yo quiero hacer un comentario y luego les pediría su opinión. Claro. Estamos nosotros, ustedes tienen más experiencia que su servidor, por supuesto, pero el poder en sí efectivamente subyuga, el poder persuade, el poder intimida, presiona. Y entonces estos 2 años de este gobierno sin duda ha tenido que ver con actores y con una narrativa en la cual se acusa sobre todo a los resultados electorales del 2016, del 2012, y que en esto se pudiera ver como una especie de venganza o resentimiento. Pero a ver, cuando el presidente asume la presidencia de la República, un grupo notable que se dio ahí en el Zócalo fueron sin duda grupos religiosos, que inclusive algunos de ellos lo hicieron limpias, que tuvieron que ver con grupos étnicos. Es decir, sí son aliados, sí fueron aliados a partir del partido Encuentro Social. Y que al perder el registro, bien lo dice Juan Carlos, votaron por la figura y no por el partido y pierden el registro. Esto conllevó a que se generara una serie de esfuerzo por cada uno de ellos para volver a constituirse. Nueva Alianza lo hizo por otra ruta. La señora, efectivamente, Elvester reagrupa sus esfuerzos. Pero ¿cuál es el punto? El día viernes se daba a conocer, o el jueves
me parece iban a ser 2 o 3 partidos los que quedaban ya en la recta final y podían pasar ya a la sesión del Consejo. Particularmente a mí alguien me comentó el día jueves en la noche que no iban a ser 3, sino 2, y luego más tarde, ya casi ya para el día viernes, que iba a ser 1. Por lo que usted está argumentando, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué resultó ahora ciertamente 1 y no fue la deliberación argumentada conforme a la ley, conforme a la norma, la que a todas luces se veía que después de esa comisión iban 2 o 3 partidos, organizaciones, perdón? Y es que, a ver, ¿qué estaba en la mesa? Se iban a ver las inconsistencias en las votaciones. Fíjense lo que se observa, que hay inconsistencia en algunas de las votaciones dentro del Consejo General, que en casos similares emitieron votos contradictorios. Por eso hay de 4, de 6 o de 7, etcétera. Y que existe la impresión de que las decisiones que emitieron sobre una argumentación no está legalmente sólida, y que ahora, Juan Carlos, será el Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que va a enmendar o a calificar, para bien o para mal, la tarea que hiciera este Consejo General del INE. ¿Cómo ves las cosas desde ahí, Juan Carlos? No me gustaría dejar de analizar la parte jurídica porque es muy importante. Sí, por favor. Miren, no hubo un reglamento respecto de los procesos de registro. No se estableció por escrito, como derecho, como regulación, ningún tope de campaña para los gastos de los partidos. Y dio un criterio. No, la lámpara. Esa lámpara no ser no comprobados por su oportunidad. Sí, pero no es por eso, sino porque que derivaran en una cancelación de la posibilidad de registrarse. Entonces, yo que estuve pendiente de la sesión, me llamó mucho la atención que Ciro Murayama, por Lorenzo Córdoba. Hay que recordar que el presidente no le perdona al INE su derrota en el 2006 y no le reconoce su papel en la elección en el que él mismo fue electo en 2018, lo cual me parece terriblemente injusto, porque este INE, que costó tanto trabajo, que verme con ha permitido la alternancia del PRI al PAN y ahora al PRD, pero no solamente estos 3 partidos, muchas otras fuerzas políticas. De repente Ciro Murayama saca el argumento de que gastos no comprobados en su origen, en el caso de otros partidos fueron hasta el 20%, en el caso de México Libre era de 8.2%, permitían aplicar un criterio que sirve para las elecciones en campaña, cuando un candidato rebasa el 5% del tope establecido para una campaña. Y que me perdonen, pero no es lo mismo una campaña donde un candidato está compitiendo contra otros que un proceso de registro de un partido, porque ahí no estás compitiendo con nadie, estás reuniendo los requisitos para ser partido. Por otro lado, en las campañas hay financiamiento público. En este proceso no hay financiamiento público, no se les da un dinero a los partidos. Entonces, México Libre fue el que menos gastó de todos, 16 millones de pesos, y 1.2 millones supuestamente no fueron comprobados. Lo que pasa es que se utilizó una aplicación que para los que se dedican al comercio, que tienen restaurantes y negocios, sustituyó poco a poco a estas terminales de cobro que nos pasan, que dan los bancos, que se llama CLIP. Y por supuesto que por protección de derechos de la persona, de sus datos personales, solo arroja en un principio los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Sin embargo, México Libre lo que hizo fue pedir copias de las credenciales del lector, le solicitó la ubicación, el momento, la hora, en vía GPS en que se llevó a cabo cada una de estas aportaciones, porque a mí me tocó verlo en la Ciudad de México, en Coyoacán. La gente decía, ¿cómo puedo ayudar aparte de afiliarme? Puede donar, pero no traigo dinero, me aceptan mi tarjeta. Entonces ahí se decidió utilizar el CLIP.
El INE tiene toda la facultad absoluta para solicitar información bancaria. Puede solicitársela al SAT o puede solicitársela a la Unidad de Inteligencia Financiera. No hizo ese trabajo. Y entonces el partido, en ciernes, tuvo que dar comprobantes con recibos, domicilios, credencial del elector, para identificar a las personas que habían dado estos. Imagínense la comparación, y perdónenme por hacerla, pero 1.200.000 pesos fue lo que vimos que se entregó en un sobre como aportación, dijo el presidente en el 2015, que todos vimos. 1.000.000 de pesos es lo que se escuchó que dieron de una de varias entregas. Si esto valiera, entonces Morena debería perder su registro. Y ya lo tuvo, porque es la razón por la que le están hoy negando el registro a México Libre. Pero además, ese criterio del 5% era una opinión de Ciro Murayama. La sometió a consideración de los 11 consejeros, la votaron y todos, por mayoría, estuvieron en contra de que se utilizara ese criterio. Y sin embargo, Ciro Murayama, por congruencia, dice, sostuvo su voto. No, perdón, eso es un error. Él sugirió una idea que no está en la ley, un criterio, y la mayoría decidieron no aprobarlo. Entonces no tenía por qué valer y ahí había quedado descartado automáticamente ese criterio porque la mayoría decide acá y en China y en el Congreso y en todos lados y en el INE. Entonces hay elementos de pruebas donde se cometió una arbitrariedad. Una consejera dio a conocer que un día antes había recibido una carpeta de una indagatoria donde, ya termino, donde le informaban de un nuevo caso, de una nueva denuncia por este caso, pero también hay tiempos. Hoy inició el proceso electoral, ya se había retrasado un mes y habían perjudicado a todos los partidos que aspiraban a hacerlo porque están llegando tarde al proceso electoral. Yo estoy absolutamente convencido, si queda algo de legalidad en este país, que el Tribunal Federal no tiene para dónde hacerse. Hay elementos, y serán públicos, de prueba suficientes. Cualquier jurista de este país, con esos elementos de prueba, le daría la razón. De acuerdo. Estoy absolutamente convencido. Habrá que ver, porque sea lo más pronto posible, para evitar dañar la equidad del proceso, resuelva en favor del partido. De acuerdo. Gracias, Juan Carlos. Maestra Queta. O de redes sociales progresistas y logra... Bueno, yo le quería decir, es increíble, por ejemplo, ¿cuántos son los consejeros del INE? 11. 11, que sí, dependamos de 11 personas para decidir qué partido va o qué no partido va, ¿verdad? Justamente, maestra Queta, yo quería llegar a ese punto, si me lo permite tantito. Mire, sí, el fin de semana el presidente Andrés Manuel, desde su rancho en Palenque, dio una opinión en un video y ahí él refiere que fue el pueblo el que los hizo a un lado. Hoy usted dice que fueron 11. Así es. Que fueron 11. Ahora, ¿cómo advierte usted la intervención del presidente, su opinión del presidente? ¿Es la de un jefe de Estado o es más bien una opinión que tiene que ver con su sentimiento del pasado y se asume como un actor político ya en la campaña? Creo que si estuviéramos en un juicio en algún país donde no se deja influir por estas cuestiones que se publican en los periódicos, que se evita que, por ejemplo, en un jurado como en Estados Unidos, se evita que los jurados lean todo lo que se publica acerca del propio juicio, ¿no? Sí, correcto. Y en cambio, aquí tenemos a un presidente que siempre estuvo contra Calderón, ¿verdad? Que hoy, a raíz de que México Libre no pasa como partido, estuvo burlándose que vayan a la OEA, que, bueno, pero que no vayan a tal parte de Estados Unidos, creo que a Washington, porque ahí está García Luna, con un rintintín de burla, ¿no? Entonces creo que ese no es el papel del presidente. Creo que el papel del presidente es mantenerse al margen de un proceso que debe de ser lo más
¿qué puedo decirle? Asertivo. Sí, lo más asertivo, lo menos influido, ¿verdad? Que no debe haber influencias del poder. Okay. Y sin embargo, aquí hemos visto constantemente esos términos de parte del presidente, ¿verdad? Esas manifestaciones. Por ejemplo, de Encuentro Solidario, que ha sido su aliado, y que en términos estrictos, el partido Encuentro Solidario representa la antítesis de un partido de izquierda. El partido Encuentro Solidario representa un partido confesional formado donde la influencia de líderes religiosos está presente. Yo respeto el liderazgo religioso, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, en esos términos, creo que sí pesó todas estas declaraciones del presidente a lo largo de varios días, sí pesaron sobre la decisión que el INE tomó, que los consejeros finalmente son seres políticos, son seres humanos, son seres que pueden recibir, si no directamente, pero sí un mensaje a leer entre líneas, ¿no? De acuerdo. Juan Carlos, ¿tú también crees tú que el video del presidente este fin de semana es una burla al expresidente con relación al resultado que emitiera el Consejo General del INE y que efectivamente las opiniones del presidente tienen un sesgo y presionan en términos de este resultado? A ver, se dio un proceso de asambleas de participación ciudadana bajo asedio al INE, al que yo sigo defendiendo, no a Ciro Murayama, no a Lorenzo Córdoba, que dejaron mucho que desear, pero sí a la sensatez con la que actuaron otros consejeros. Al INE hay que cuidarlo y el presidente lo ha asediado sistemáticamente. Y a Felipe Calderón, que nadie lo ha juzgado, que no hay una averiguación previa, que no se han mostrado más que dichos y no pruebas, que le quieren hacer una consulta para ver si le aplican la ley, que yo estoy completamente en contra. Si hay elementos de prueba, que la Fiscalía actúe en consecuencia. Entonces, vivimos una campaña de un año bajo asedio, tanto para Felipe Calderón, que es una figura, como dice Eta, no es Margarita la que organizó esto, ella tiene como mujer sus derechos políticos a salvo, y bajo esa campaña de asedio deja mucho que desear que el presidente no se abstenga. Le acaba de decir el INE, y ya lo confirmó el TRIFE, que debe suspender las mañaneras, y no está dispuesto, no entiende que el papel de la autoridad es mantenerse al margen del proceso porque utiliza recursos públicos, porque utiliza la televisión y la radio oficial, porque hace y emite opiniones de carácter político partidista que pueden influir en los votantes. De tal manera que, no sé si estás de acuerdo conmigo, y usted maestro, vamos a un proceso electoral donde le estamos poniendo mucha leña y solo falta una chispa. Estamos viendo acá en Chiapas municipios muy conflictivos, muy difíciles, no de ahora, de hace muchos años, donde un ingrediente de polarización puede ser explosivo, y eso es muy irresponsable por parte del presidente. A propósito de explosivos, déjeme saludar a quienes tengo yo registrado, a Lili Calderón, a Araceli Hernández Gómez, que nos manda saludos, Raúl Aguilar, muchas gracias por los saludos, a Bertalilia Zavala, buenas noches, a Araceli Hernández Gómez, Alfonso López, Marta Ortiz Salazar, Marisol, a Víctor Fabián, quien nos manda saludos, y otros más que no aparecen aquí en mi aplicación, en mi teléfono, pero a todos ustedes muchas gracias. A propósito de explotación, Juan Carlos, maestra Queta, hoy al mediodía aquí en Tuxtla Gutiérrez se suscitaron algunos eventos que tuvo que ver con la quema ya de los últimos conejobús que circulan en esta ciudad. Yo quisiera pedirles, si les parece correcto, si les parece bien, que el día de mañana abordáramos el tema educativo, que tiene implicaciones sociales, implicaciones económicas, implicaciones de seguridad, y por supuesto con lo más enriquecedor
que ver con la educación. Así me parece perfecto. Creo que a niveles, yo creo que las universidades públicas son como la esperanza para muchos jóvenes, ¿verdad? Recientemente he visto, por ejemplo, protestas de los jóvenes del UNICH que no pudieron entrar a medicina, ¿verdad? El día de hoy la quema de los camiones fue por parte de jóvenes que solicitan un lugar en la Politécnica, ¿verdad? O de repente vemos a los alumnos de pedagogía de la UNACH pidiendo el acceso a plazas cuando ya terminaron de su carrera profesional. Y entonces creo que hay una serie de manifestaciones que deben tener otro tipo de estrategias, ¿no? De acuerdo, gracias. Entonces, no es necesario estas manifestaciones violentas, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Sí. Juan Carlos, ¿te parece bien? Sí, mañana nos vemos. Muy lamentable que haya un daño al patrimonio público y que sea esa la única forma que tienen de manifestar. De acuerdo. Quedamos así, entonces invitamos a los que hoy nos acompañan que mañana podamos entrarle a un tema por demás interesante. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, maestra Jeta. Pasen bonita noche y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Contextos.